Hoy voy a compartir acerca de alguien que nos amó a tal magnitud que tuvo que morir por nosotros. Especialmente para aquellas personas que van y se sientan en las sillas y que no conocen realmente cuánto Dios los ama. Si ustedes se encuentran así, por favor, presten mucha atención a esto. Y el pasaje de hoy lo vemos en Romanos capítulo 5, versos del 1 al 11. Pero realmente ahora vamos a ver el verso 8. Dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El título de hoy es este: Dios demuestra su amor para con nosotros. Este mensaje es para todos los miembros de la iglesia, pero por supuesto también es para mí. Esta es una de las partes más débiles en mí. Y yo sé que muchos de ustedes han fallado en muchos aspectos en cuanto al amor, y puede ser que hayan herido a otros. Puede ser que hayan herido a otros que ustedes aman. Y yo sé que muchos de ustedes han cerrado su corazón para con el amor. Sin embargo, a través de la cruz, Dios ha demostrado su amor. Así que me gustaría hablar acerca de esto hoy. Aunque pueda ser difícil e hiriente, tenemos que mirarnos a nosotros mismos hoy. Yo he asistido a la iglesia por mucho tiempo y estoy muy seguro de que muchos de los que están escuchando también. Y hay muchos casos en los cuales nosotros decimos, ok, estas reglas tenemos que seguirlas, pero estas otras leyes por acá no tenemos que seguirlas. Sin embargo, Dios nos ha dado la Biblia completa. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar cada parte de ella. Y dentro de todos estos mensajes hay uno en el cual hemos estado fallando muchísimo. Una de las partes en las cuales hemos estado fallando es el amor. El amor es un mandamiento dado a nosotros a través de la Biblia. Y vamos a mirar un poco más de cerca ese mandamiento. Muy rápidamente veremos algunos versos. Veamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A través de muchas partes de la Biblia, el Señor nos manda a amar a el Dios que nos hizo. Veamos Levíticos capítulo 19. Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Este pasaje dice, amarás a tu prójimo. Veamos Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Pedro capítulo 2, verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed al Dios, honrad al Rey. La Biblia está declarado entonces, está declarada en ella, amar a Dios, amar a la familia de la fe, amar al prójimo. Lo vemos. Si vemos Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Aquí dice algo más, dice, amad a vuestros enemigos. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, pero déjame resumirlo. Amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a tu hermano, amar a la familia, incluyendo esposas, esposos, hijos, hijas, incluso amar a los enemigos. Vamos a confirmarlos uno a uno. ¿Ustedes están amando a sus enemigos? Hagámonos esta pregunta. Y desde mí mismo yo les diría que yo realmente no amo mucho a mis enemigos. Pero bien, vamos a confirmarlo con otra persona que está un poco más próxima a ti que los enemigos. ¿Estás amando a tu prójimo? Y ahora por estos días la situación entre Corea y Japón no está muy buena, que digamos. ¿Están amando ustedes a Japón ahora mismo? ¿Y qué hay acerca de sus vecinos bien cercanos? Y yo puedo ver que estamos fallando aquí. Así que veámoslo más de cerca. ¿Están ustedes amando a la familia de los creyentes, la familia de Cristo? ¿Estás amando así a la persona que está sentada justo al lado tuyo? ¿Estás teniendo una relación profunda con todo el mundo? ¿O según tu entendimiento con aquellas personas que te agrada más? Y podemos ver que aquí estamos fallando en amar a nuestros hermanos y hermanas. Hablemos de personas que están incluso más cercanos a nosotros, nuestra familia real, nuestra familia con quien vivimos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, todos los parientes cercanos. Por supuesto que tú los amas comparado a otras personas, pero veamos el estándar, ¿cuál es?
Así como el Cristo que amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, ¿realmente tú estás amando a todos de esta manera? Y pudiéramos decir que más que a muchas otras personas tú amas a tu familia, pero si tenemos en cuenta el estándar vemos que fallamos aquí. ¿Y qué hay acerca de otra persona? Amarás a tu Dios. Es un mandamiento. Y por supuesto tú tienes un corazón para amarle. Sin embargo, yo te estoy preguntando, ¿tú verdaderamente lo amas ahora mismo? Yo personalmente, cuando me examino a mí mismo y cuando miro a los miembros, a los creyentes, veo que todos fallamos al guardar este mandamiento. Esto no es un favor que Jesús nos está pidiendo. Jesús nos está diciendo, ¿tú podrías por favor amar a tu prójimo un poquito? Él nos dio un mandamiento, nos dijo, ama a tu prójimo. Es un mandamiento. Sin embargo, hemos estado fallando. Hemos fallado al guardar este mandamiento. Por muchísimos años hemos asistido a la iglesia y hemos estado creyendo de alguna u otra manera, pero fallamos al guardar estos mandamientos. Sin embargo, trabajamos tan duro para cambiar otras partes de nosotros. Yo he estado en Cuba. Si ustedes van a Cuba se van a poder percatar de algo. Pero si van a La Habana también se van a poder percatar al ver estos carros antiguos que son muy antiguos y están muy lujosos. Y son carros muy populares. Son carros muy hermosos sin el techo. Tienen hermosos colores. Algunas personas sugieren, vamos a montarnos en estos carros y dar un paseo. Sin embargo, para mí fue muy difícil. Fue muy difícil para mí por todo este humo que los carros sueltan. Un humo muy malo. Pero estos autos por la parte exterior son muy hermosos, son muy agradables a los ojos. Sin embargo, sus motores y las partes mecánicas se están pudriendo. Han estado corriendo durante muchísimos años. Por eso es que son carros antiguos. El carro por el exterior luce tan hermoso, luce tan lindo. Pero en su interior realmente se está muriendo. Estos carros han recibido muchísimas capas de pintura y tú puedes ver que realmente ha sido muy espesa esta capa de pintura. Y vemos a muchas personas, muchos turistas que pagan por un paseo en el carro. Y yo pensaba, probablemente así se encuentran los cristianos hoy. Muchos cristianos van a la iglesia, hacen muchos grandes ministerios y sirven en muchísimas cosas. Y ellos lucen muy hermosamente por fuera, lucen muy bien por fuera. Y pueden recibir alabanza del exterior de todo. Sin embargo, en su interior se están pudriendo. En su interior se están pudriendo. Puedo ver que por muchos años hemos estado asistiendo a la iglesia y hemos dado todo lo mejor de nosotros, tan solo para ganar algo para mostrarle a otras personas. Sin embargo, hemos estado olvidando las cosas más importantes. Los miembros de la iglesia primitiva son los miembros que verdaderamente obedecieron este mandamiento, el amarse, el amar a los demás. Los miembros de la iglesia primitiva tenían tanto amor que eran capaces de abrazar a aquellas personas que estaban a punto de matarlas, a punto de matarles. Hubo una persona que a punto de ser apedreado oró por estas personas que lo iban a apedrear. Y durante ese tiempo muchas personas se amaban a sí mismos y seguían los deseos de sus corazones. Sin embargo, los miembros de la iglesia primitiva en esos tiempos estaban amando a sus enemigos, estaban amando a sus vecinos, a sus prójimos. Estaban amando a todo un país y a toda una nación. Y comparado con los miembros de la iglesia primitiva, nosotros hemos recibido muchísimas más bendiciones. Sin embargo, en la parte más importante, en el núcleo, en la parte más esencial, la hemos estado diluyendo. O quizás también la hemos estado dejando de guardar. Hemos estado fallando en guardar. Yo escuché que en Japón solían haber 8.000 iglesias. Pero ahora ese número se ha reducido a 7.000 iglesias en todo Japón. Y dentro de todas estas iglesias, muchas de ellas no tienen pastor. Y hay muchas iglesias que solamente tienen 4 o 5 miembros. Muchas iglesias están sin poder. No tienen poder. Y personalmente pienso que no solamente es para la iglesia de Japón, sino nosotros también estamos así. ¿Cómo es que continuamente podemos estar fallando? No es una pequeña partecita que podemos esconder y ocultar y ya. Aunque duela, tenemos que exponerlo, tenemos que sacarlo y tenemos que analizarlo. Tenemos que presentarnos delante de Dios y tratar de resolverlo. Paremos de hacer esos grandes ministerios y devocionando todo.
y verdaderamente confirmemos y autoanalicémonos cómo estoy reaccionando delante de la palabra de Dios, cómo yo estoy reaccionando a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer todos estos mandamientos, pero ¿cómo es posible que fallemos en guardarlos? Yo he pensado en todo esto. Yo pensaba para mí mismo, ¿cómo es posible que fallemos en guardar estos mandamientos? ¿Cómo es posible que no pueda amar a mis enemigos? A mis vecinos, ¿cómo es posible que yo no pueda amarlos? A mis prójimos. Pero quizás eso sea un poco entendible. Pero ¿cómo sería posible que yo no puedo amar ni siquiera aún a mis hermanos de la fe? Pero tampoco puedo amar a mi familia y tampoco puedo amar a Dios y amarlo así con todo mi corazón. Y no se trata de que no quiera amarlos, sino se trata de que no puedo hacerlo. Y como yo no puedo amar a otros también de esa misma manera, muchos pastores, ministros, ancianos, tampoco ellos pueden hacerlo y se encuentran igual. Y por supuesto yo puedo entender muchas de las situaciones. Y la vida diaria se encuentran todos ellos haciendo dinero para conseguir la comida. Y como tenemos que sobrevivir, casi no tenemos tiempo para prestarle atención a esto. Pero también hay tantas cosas que están por hacer. Hay tantas cosas que queremos hacer. Es muy posible que hayamos perdido esta parte tan importante de amar porque estamos atándonos a todos nuestros asuntos diarios de nuestra vida diaria cotidiana. ¿Y será que podemos vivir simplemente así, solo así? No podemos. Puedo ver que hay muchísimas razones en las cuales fallamos, por las cuales fallamos al guardar este mandamiento. Para poderlo resolver tenemos que hacer una mirada a ello. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué yo estoy haciendo todo esto? Veamos el libro de Juan. Es un verso muy popular. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dentro de todas estas razones y motivos que nos hacen fallar y nos hacen el no guardar el amor, el amarnos unos a otros, tenemos que examinar dos razones. La primera y la principal razón, la razón más grande, es que nosotros hemos sido llevados cautivos por esta cultura. Significa que nosotros hemos sido hijos del diablo y estamos tan acostumbrados a la cultura, a esta cultura de Satanás. Satanás es el mentiroso, es el divisor y él es el asesino. Y nosotros fuimos sus hijos y estábamos tan acostumbrados a todas estas acciones. Podemos conectar este versículo con Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás es aquel que viene para hurtar, matar y destruir. Y la cultura que Satanás ha construido en la mente de todo el mundo está diciéndonos esto constantemente. Tienes que hurtar, matar y destruir. Y yo no estoy diciendo que todas las personas en la sociedad son malvadas y que los buenos se han desaparecido. Pero está esta idea de que nosotros solamente podemos sobrevivir cuando robamos algo. Cuando robamos algo de otras personas. Hemos sido criados en una cultura donde hay que matar a otros. Hasta el punto donde tenemos que destruirlo para tratar de conseguir nuestro propio éxito. Y en muchas maneras no tenemos casi nunca todo el éxito que deseamos. Y mucho menos no lo obtenemos por las vías buenas, por las vías correctas. Entonces nos vemos tomando estas decisiones que son las mentiras y el hurto y el asesinato. Toda la cultura que ha sido creada por Satanás, aunque desde el exterior puede parecer muy grande, si podemos verla más cercanamente, es de esta manera. Sin notarlo, nos hemos estado sumergiendo dentro de toda esta cultura y realmente hemos estado creciendo dentro de ella y hemos sido criados dentro de esta cultura. Nosotros nunca buscamos el verdadero amor porque vivimos en una cultura que se opone al amor, que no ama, más bien que se trata una cultura de matar, y esto se ha vuelto nuestro propio carácter. Vivimos con todas estas mentiras y vivimos solamente para el robar, el matar, el destruir y hacerle esto a otras personas. Nosotros nunca hemos recibido el verdadero amor en el mundo. Verdaderamente hemos sido afectados por toda esta cultura. Y yo creo que esta es la razón fundamental o una de las más grandes. Y pudiera decir que hay otra razón. Veamos en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 verso 8.
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por supuesto, está una razón muy grande. Hemos crecido dentro de esta cultura de Satanás. Y por esa razón es que no podemos aceptar este gran amor de Dios. Esa es la segunda razón. Y yo diría que hay otra definición para la palabra fe, o para la fe. La fe es algo que puede ser describido de esta manera: la aceptación de la gracia y las bendiciones dadas por Dios. Si nosotros verdaderamente podemos recibir toda la gracia y las bendiciones dadas por Dios, si es así, significa que tienes fe. Y esta puede ser otra definición para fe. Y yo puedo decir, por supuesto, que hemos fallado en el amarnos unos a los otros. Sin embargo, ¿cuál fue el fallo más grande? Es que no somos capaces de aceptar el amor que Dios nos está dando. Hemos estado fallando en eso. Esto es un mensaje muy importante, porque como nosotros estamos viviendo dentro de esta cultura y luego nos hemos convertido en personas que fallan, y como resultado tenemos todas estas experiencias amargas con otras personas, y casi siempre tenemos estas experiencias con personas que deberíamos amar muchísimo, porque para protegerte a ti mismo tienes que matar a otros. Para protegerte a ti, a tu familia, a tus hijos, tienes que atacar a otros. Y de esa manera es como tú vives tu vida. Por eso es que nunca experimentas, nunca has visto, nunca has oído y nunca has recibido esta clase de amor. El amar a los enemigos y el amar a alguien a la magnitud de que mueres por él. Entonces, ¿tú conoces quién tú eres verdaderamente? ¿Tú conoces cuán sucio tú eres verdaderamente? Entonces cuando tú oyes la oración, Dios te ama, y tú dices para ti, qué gran declaración, qué palabra más linda, pero verdaderamente en tu corazón, tú piensas para ti, yo soy una persona muy mala, ¿cómo puede Dios amarme? Dios no me ama. Y cuando dices, yo creo en Dios, no hay diferencia entre las personas cuando dicen, yo creo en Dios, que creen solamente en su existencia y ya. Porque no crees en la magnitud de su amor, que Él vino, murió por ti. Y yo puedo decir que todos nosotros hemos tenido este tipo de errores, donde decimos que Dios está vivo, Dios está activo, Dios está viviente, Dios está obrando. Él puede hacer un montón de milagros ahora. Sin embargo, en un punto profundamente en tu corazón, tú dices y tú piensas, yo soy una persona pecadora, soy mala, Dios no me ama a mí. Ahí es donde tienes una fe muy débil. Imagina un gran lago con agua muy cristalina, limpiecita, muy linda, y tu casa está enfrente de este lago. Y ahora imaginemos que para obtener el agua has puesto un sistema de plumas desde el lago hasta la casa. Hay suficiente agua y el agua es muy limpia, está muy clara. Todo está listo, tú puedes obtener agua de este lago. Pero le sucede algo, durante todo el trayecto de la vía hay un pequeño bloqueo. A través del tubo del agua hay algo que está obstruyendo. Y yo necesito usar esta agua en mi casa, pero el agua no puede fluir, no viene. El lago no es el problema. El agua está bien. El problema está en la tubería que obtiene el agua del lago. No es que Dios no nos ama. La Biblia nos dice el carácter de Dios. Dios es amor. Y el carácter de Dios se ha mostrado y se ha revelado a través de la cruz. La cruz no es una historia simple. La cruz es el mensaje más grande dado a nosotros por Dios. Es un mensaje más poderoso, es el mensaje más poderoso dado a nosotros, diciéndonos, Dios nos ha amado. Nosotros que somos como basura, Dios nos ha amado tanto. Veamos a Romanos capítulo 5. El versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. En el tiempo exacto, en el tiempo preciso, Él murió por la gente que no conocía ni tenía a Dios. Y si miramos el verso 8, nosotros seguimos siendo pecadores. En el verso 10, somos enemigos de Dios, seguimos siendo enemigos de Dios. ¿Y qué pasa cuando seguimos siendo débiles, cuando seguimos siendo pecadores, cuando seguimos siendo como enemigos de Dios? Cuando seguimos sin conocer a Dios.
Cuando nosotros nos encontrábamos en este estado que de cualquier manera estábamos descalificados completamente para el amor. Sin embargo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Él envió a su único hijo a morir por nosotros. Y el Hijo de Dios vino con un cuerpo de carne y habitó, y con esta forma, sin dudar, dio su propia vida por nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda a creer en este hecho. Y entonces nosotros seremos capaces de recibir la salvación. Por eso es que la cruz no se trata de un sufrimiento físico. No está refiriéndose a un poco de persecución de la gente. Va mucho más allá de un poco de sufrimiento. El Hijo de Dios se convirtió en el pecado en sí mismo. El Padre Dios lo abandona. Y el Hijo sufre el abandono por el Padre. Si ustedes comienzan a pensarlo, todas estas cosas tan grandes suceden por causa de la cruz. Dice que esta cruz es la demostración y es la confirmación de su grande amor. El amor de Dios es poderoso y está dispuesto a cubrirnos. Por eso es que el problema no es el lago, son las tuberías que están bloqueadas. Para ser más precisos, se trata de que no estamos listos o de que nosotros no estamos recibiendo este gran amor de Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que quizás yo sea la excepción de ese amor. Y no estamos viviendo una vida para Dios. Comparado a otros, yo no estoy sirviendo a Dios de una manera muy notoria, muy grande. Y cuando me miro a mí mismo, yo realmente no soy tan santo. Todos mis pensamientos son muy sucios. No soy una gran persona. ¿Cómo es posible que Dios ame a alguien así? Entonces, hoy yo vi las noticias. Había una abuelita que estaba viviendo en las calles. Hacía 40 años que se había convertido en una persona sin hogar, homeless, que vivía en las calles. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque ella falló en su primer amor. Y ese fallo fue muy grande. Ella recibió muchas heridas por esto. Y después de eso ella comenzó a vivir en las calles. Porque estaba tan herida. Y en cierto sentido entonces ella también ha herido a otras personas desde este momento. Y nosotros somos como esta abuelita. Y nos hemos convertido en personas protectoras de nosotros mismos. En personas autoprotectoras. Estamos viviendo en un estado desastroso. Donde no experimentamos el amor de Dios en esta tierra. Por eso es que no podemos abrir nuestro corazón a ese amor. Cuando el amor de Dios fluye a nosotros. Y cuando nosotros lo recibimos, entonces únicamente así, solamente cuando experimentamos su amor, nos volvemos en personas que pueden amar a otros. Dios ha pagado todo por amarnos a nosotros. Y esa es la gracia dada por Dios. Aunque no merecemos esta gracia, sin embargo, si abrimos nuestro corazón, si abrimos nuestros ojos y recibimos esta gracia, significa que podemos tener la fe. Yo no soy un digno, yo no soy alguien que pueda recibir este gran amor. Yo no estoy listo para recibir todo ese amor. Y quizás yo soy la excepción, la persona que hace la excepción. Por favor, despierta y líbrate de todos esos argumentos y de todos esos pensamientos. Porque a través de la historia de la humanidad Dios nos ha estado diciendo cuánto Él nos ha estado amando. Toda la creación del universo está revelando el amor de Dios. Y también a través de todos los profetas y a través de toda la historia de Israel, Dios ha estado diciéndonos que Él nos va a salvar. Y cuánto amor, con cuánto amor Él nos ha amado. Y todos los eventos cuando Jesús estaba haciendo su ministerio público en la tierra, Él estaba sanando a los enfermos, ayudando a los pobres, estaba levantando incluso a los muertos de la tumba. Todas estas cosas ocurrieron porque Dios nos quería mostrar a nosotros cuánto Él nos ama. Y a través de la cruz fue demostrado perfectamente cuánto Él nos ama. Te amo tanto que muero por ti. Doy mi vida por ti. Muero de amor por ti. El Hijo ha dado su vida, su propia vida por nosotros. Dios Padre le ha mandado al Hijo a dar la vida. Para poder salvarnos, Él ha abandonado la vida de su Hijo. ¿Será que acaso tenemos la opción de rechazar este grande amor? No. Sin embargo, nosotros somos engañados por todos estos pensamientos. Y pensamos que somos la excepción. Yo pienso, bueno, yo soy la excepción. Sin embargo, Dios nos ha dado el más poderoso mensaje. Dios nos ama.
Y así es como Él describe su amor. Juan capítulo 3, y creo que ustedes conocen este verso muy bien. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo, pero ¿cuánto fue ese amor? No se puede describir. Por eso es que dice, de tal manera, en una manera tal, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en otras palabras, todo aquel que acepte la gracia de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros nacimos y fuimos criados en la cultura de Satanás, la cultura de matar, destruir, de hurtar. Estamos viviendo dentro de esta cultura de engaños y de mentiras. Nunca experimentamos esta clase de amor y nunca amamos a otros de esta manera. Vivimos nuestra vida diciendo que el verdadero amor no existe. Y vivimos tratando de protegernos a nosotros mismos, intentando autoprotegernos. Y nos ahogamos con alguien que no puede amar a otros, y que es más malvado que nosotros incluso. Y en medio de todo esto nos presentamos delante del Evangelio. Nunca lo he experimentado antes. Nunca he recibido este amor antes. Nunca he dado de este tipo de amor antes. Pero dice, Dios nos amó. Dios nos amó y Él dio su vida. Y Dios abre sus brazos para nosotros. ¿Y cuál es la fe? Tú necesitas entonces agarrar sus brazos, recibir su gracia, recibir sus bendiciones. Sí, por supuesto, nosotros crecimos en esta cultura de Satanás, pero hay un problema más grave aún, que no recibimos este amor de Dios, estas bendiciones que Dios da. Estamos fallando en recibir este amor de Dios. El tiempo ha venido en el cual tú tienes que abrir tu corazón y recibir su amor. Arrodillarte enfrente de su amor. Si tú puedes verdaderamente reconocer y recibir su amor, que Él te amó en tal manera, a tal magnitud que muere por ti, entonces y únicamente así tú te podrás convertir en una persona de amor. Y el amor va a fluir de dentro de ti. Veamos Romanos capítulo 5, está descrito ahí. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces cualquier bloqueo, cualquier cosa que esté obstruyendo es echada afuera. Y lo que va a pasar es que a través del Espíritu Santo vamos a recibir este amor para que sea derramado en nuestros corazones. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros luego? Seremos capaces de vivir una vida de paz con Dios. Y si miran el verso del 3 al 5, ustedes serán capaces de vencer todas estas dificultades, todos estos sufrimientos. También lo que va a suceder con nosotros es esto. De la misma manera que hemos recibido este amor de Dios y de la misma manera que Dios nos ha amado, mientras nosotros éramos sin poder, sin Dios, mientras éramos enemigos de Dios, seremos entonces capaces de amar a otras personas que también están sin Dios, que también son pecadores, que también son enemigas de Dios, y vamos a ser muy felices dentro de todo esto. Si vemos Romanos capítulo 5, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Y el amor de Dios va a ser derramado en nuestros corazones, llegando a toda clase y a toda parte de nuestra vida. Y una vez que el amor de Dios ha llegado a nuestros cuerpos, nuestras mentes, vamos a ser impulsados, vamos a ser llenos y animados por todo este amor. Este amor va a fluir dentro de nosotros hacia otras personas. Y vamos a tener tan grande alegría en Dios. Vamos a estar tan agradecidos. Vamos a tener esta paz de Dios, esta alegría, y esa va a ser nuestra vida. Y entonces podemos llegar a decir, wow, yo amo a Dios. Yo amo a mi familia. Yo amo a mis hermanos, a mis hermanas. Yo amo a mis prójimos, a mis vecinos. Y eventualmente el amor de Dios crecerá en nosotros al punto que aún seremos capaces de amar a nuestros enemigos. Este es el mandamiento que tenemos que obedecer. Y aunque hemos asistido a la iglesia durante mucho tiempo y hemos estado haciendo muchas cosas, sin embargo, durante mucho tiempo hemos estado perdiendo este mandamiento. Desde el exterior nos vemos a nosotros mismos como que muy santos, pero en el interior estamos fallando en el amar a otros.
Y con esa clase de fe no podemos desempeñar la obra de Dios. Nuestra esencia, todo nuestro ser tiene que cambiar. Y por supuesto nuestro esfuerzo y nuestro deseo tiene que ser añadido a esto. Pero no podemos vivir solamente con nuestro esfuerzo propio. Es posible únicamente a través de la obra del Espíritu Santo. Y ahora mismo el Espíritu Santo está diciendo, yo voy a deshacer, voy a llevarme este bloqueo. Todas estas cosas que están impidiendo. ¿Y qué va a suceder con nosotros si antes éramos personas que no entendíamos el amor de Dios? Estábamos en el estado de una persona que no puede recibir el amor de Dios. A través de la obra del Espíritu Santo, ese estado se cambia. Ese estado es posible quitarlo y cambiarlo por el reconocer y el recibir el amor de Dios. Aquellas personas que han recibido la salvación son libres de Satanás. Sin embargo, no son perfectos aún. Hay grandes posibilidades de que aún sean engañados por Satanás. Porque Satanás a través de muchas cosas del mundo está tratando constantemente de engañarnos. Él continúa tratando de dividirnos. Y tanto como sea posible, Satanás va a intentar engañarte utilizando todas estas cosas. Diciéndote, tú sabes cómo tú eres, tú sabes que tú eres la excepción. Dios no puede amarte. Y suena bastante persuasivo porque tú estás viviendo una vida que no es la vida santa. Una vida un poco que no es la vida santa. Es muy posible que seas disuadido y seas engañado y persuadido por esta clase de mentiras. Porque cuando te miras a ti mismo, no eres una persona que eres realmente santa. Y comparado con otros, aunque te sientas en la iglesia y aparentemente eres una persona buena, eres una persona santa, pero comparado con otros tú estás viviendo una vida más pecadora, más malvada que otras personas. Y mientras vives tu vida estás recibiendo tantas heridas, especialmente de esas personas a quienes tú amas más. Por eso es que no puedes abrir tu corazón. Y para decirlo más radicalmente, diría que nos convertimos en un monstruo espiritual. Podemos lucir muy bien por fuera, sin embargo en nuestro interior estamos completamente distorsionados. Pero verdaderamente hay que abrir los oídos y abrir los ojos al mensaje de Dios. Ahora Dios nos está pidiendo el aceptar y el recibir su amor. El recibir este gran amor, esta gran gracia, estas grandes bendiciones. El recibir todo esto de Dios, esa es la verdadera fe. ¿Vas a quedarte en la posición en la cual eres engañado por Satanás continuamente? ¿O vas a tratar de recibir y aferrarte al amor de Dios en vez de permanecer así? No seas engañado. Por favor, desecha todas estas cosas con las cuales tú piensas que has estado protegiendo tu corazón. Deja que el amor de Dios fluya en ti. Deja que el amor de Dios se derrame en tu corazón, para que seas capaz de verdaderamente recibirlo. Restaura la relación tuya con Dios dentro del amor. Únicamente así vas a ser capaz de convertirte en una persona que obedece el mandamiento de Dios, de amar a Dios y amar a los demás. En esta tierra, si tú puedes convertirte en una persona que ama a Dios y a los demás, entonces vas a ser capaz de amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tu prójimo. También de la misma manera vas a ser una persona que es capaz de amar a los hermanos y hermanas de igual manera. Los hermanos y hermanas en Cristo. Y puedes crecer en el amor. Amar a una persona como a ti mismo. No según el estándar del mundo, sino según el estándar de la Biblia, la palabra de Dios. Y eventualmente Dios te establece como una persona que puede amar a sus enemigos. Y esto no puede ser por tu esfuerzo. No es así. Cuando nosotros verdaderamente entramos dentro de esta palabra y verdaderamente somos cautivados por esta palabra de que Dios nos ama. No te estoy diciendo que tú tienes que hacer algo. Te estoy diciendo, ¿cómo es posible que no puedas recibir el amor de Dios tal cual es? Y Satanás nos ha estado engañando y disuadiendo en esta parte tanto. Y si nos percatamos de esto cuando lo descubrimos verdaderamente, entonces vamos a ser victoriosos. El tiempo se ha cumplido y esto que estaba bloqueando, esto que estaba deteniendo, tiene que ser quitado. Cuando Dios ha enviado a Jesús, el Cristo, a su único Hijo, entonces esto ha sido una gran confirmación. Y una gran demostración y una gran confirmación del amor de Dios. Y yo verdaderamente creo que mientras nos mantengamos creyendo en el Evangelio, seremos capaces de recibirlo. Seremos capaces de recibir el amor de Dios. Y verdaderamente los bendigo para que sean capaces de orar a Dios. Para que sean capaces de entender el amor de Dios.
para que puedan entender tal cual es el amor de Dios. Y oro para que ustedes se arrepientan de que no han estado amando a otros. Y también oremos juntos para que seamos capaces de amar a otros. No con nuestro amor, no con nuestro propio amor personal, sino con el amor que Dios nos derrama. Entonces así seremos verdaderamente capaces de amar a nuestra familia, amar a nuestro Dios, amar a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, e incluso amar a nuestros enemigos. Especialmente orar por Japón y las iglesias de Japón. Yo creo que seremos capaces de salvar a Japón cuando cristianos se levanten con este evangelio de la Biblia. No podemos salvar a Japón con cristianos falsos. Lo mismo para Corea. Y lo mismo igual para cualquier otro país del mundo. Más y más cada día debemos de presentarnos frente al núcleo, frente a la esencia. Tenemos que ir más allá, muchísimo más allá de conocer que Jesús es el Cristo, de conocer esto como una doctrina, como un conocimiento, y verdaderamente poder ser capaces de entender el puro y verdadero significado de ello, y vivir de acuerdo a esto. Dios ha demostrado su grande amor a través de la cruz. Tenemos que recibir su gracia para ser capaces de entender su grande amor, y experimentarlo. Y dejar que el amor de Dios fluya dentro de ustedes, dejar que el amor de Dios se derrame y fluya desde dentro de ustedes. Entonces serán capaces de vivir la vida con el amor. Entonces serán capaces de amar a otros no con su propio amor, sino con el amor de Dios. Oremos. Dios Padre, te agradecemos. Abre nuestros ojos. Prepáranos para salvar verdaderamente el mundo. Ayúdanos a entender el amor que ha sido demostrado para nosotros. Y también ayuda a todos los miembros de la iglesia y a los creyentes a recibirlo. Y permite que este amor que se ha recibido se derrame en todos nosotros. Hasta hoy hemos estado desobedeciendo el mandamiento de amar a Dios y de amar a los demás. Y nos estamos arrepintiendo. Bendícenos para que seamos capaces de amar a otros con tu amor. Guíanos para que seamos capaces de salvar a todo el mundo, especialmente a Japón. Te agradecemos en el nombre de Jesús Cristo. Oramos. Te decimos amén.